Bienvenidos a nuestro episodio número 97 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en este episodio, ya acercándonos también al episodio número 100, vamos a hablar de cómo lograr tu máximo potencial. Durante todo este episodio voy a revisar toda la información que hay actualmente del potencial humano, de lo que realmente podemos hacer por nuestro cerebro y nuestras habilidades, cuáles son esos mitos de las personas que en teoría parecen ser más pues tener una capacidad extra o ser esos genios, como se les llama, y en realidad pues desmitificar todo eso, porque realmente lo que podemos observar con el avance de la ciencia y con el avance de toda la parte de la neuroplasticidad es que cualquiera de nosotros puede llegar a una expresión del potencial máximo. Y eso es lo que vamos a empezar a discutir. Vamos a ver qué áreas, qué regiones del cerebro, qué es lo que estimula, está dado genéticamente, qué parte es la que podemos desarrollar, todas esas conexiones y todas esas, pues, particularidades vamos a hablar durante este episodio y obviamente los problemas que pueden surgir por este potencial humano o no expresarlo adecuadamente, que es lo que pasa muchas veces con el tipo de educación que tristemente tenemos pues en varias partes del mundo, no nada más en México, sino en varios países. La educación realmente no es el mejor ambiente para desarrollar ese potencial. Entonces, sin más preámbulos o introducción, pero ya te expliqué qué es todo lo que vamos a ver, así que quédate hasta el final. Voy a utilizar como referencia el artículo del autor Dai de 2020 y el título es Rethinking Human Potential from a Talent Development Perspective y el journal es Journal for the Education of the Gifted. Es de hace apenas 3 años, así que es información muy reciente que ha salido de toda esta exploración del potencial. ¿Qué es lo que causa problemas con el potencial humano o la concepción, la percepción que se tiene del potencial humano? Pues las percepciones tradicionales de este tipo de habilidad cognitiva o de aprendizaje muchas veces se basan en explicaciones a nivel de rasgos, a nivel de talento, como personalidad o combinaciones de estos rasgos de personalidad y lo que pasa realmente con un talento. Entonces, los modelos de los rasgos de potencial humano tienen limitaciones donde está incluida la perpetuación o la interpretación, a veces muy pobre, de que el potencial es fijo, de que realmente no podemos hacer mucho por el potencial que tenemos, por por perpetuar ese potencial y que es fijo. Y hay un sesgo que es de manera individual, o sea, hay una desviación, pues, concepción o percepción también, y la cosificación de las construcciones psicológicas. Para empezar, todo lo que pasa en nuestra personalidad, todos estos rasgos de talento, no son ni fijos, ni son cosas, no son objetos, todo está en movimiento y tu cerebro es plástico y tu cerebro sí se sigue expandiendo a pesar de las múltiples malinterpretaciones porque todavía no se conocía bien lo que pasaba en el cerebro, que perdías neuronas y no es cierto, en realidad no pierdes, vas ganando si tú haces lo correcto y si tu medio ambiente promueve que eso es lo que pase. Entonces, la aptitud y el potencial se consideran de manera situacional y relativos a las oportunidades y a los desafíos actuales. Todas estas son las percepciones que estoy hablando primero. Y entonces, en estas
percepciones erróneas o que dan problemas, destaca la importancia del contexto en la evaluación del potencial. Muchas veces, pues, y todos lo hemos vivido, en un examen te puede ir muy mal porque no dormiste bien, porque había problemas en tu casa, porque tuviste una discusión con tus padres o tu pareja, etcétera. Lo que sea que esté pasando, eso en ese momento, en ese contexto, afectó tu potencial que tenías en un examen, en un momento específico. Y pasa lo mismo en el deporte. Si tú no estás preparado, puedes haber entrenado 4 años seguidos para llegar a unas Olimpiadas, pero si en ese momento de la competencia pasa algo o momentos antes pasó algo y te saca de esa concentración, de ese enfoque, y empiezas a tener emociones negativas o pensamientos tóxicos, pues simplemente se acabó todo el entrenamiento que habías hecho y lo puedes echar a perder simplemente por no controlar ese desafío de tu mente, aprender a controlar esos momentos. Entonces, no nada más el potencial se debe de medir en puntos específicos, sino tiene que ser algo que sea lo más constante posible y aprender a cómo trabajar con estos aspectos, pues que son de la vida diaria. Y las teorías y los modelos contemporáneos en la educación para superdotados, pues enfatizan todos estos aspectos contextuales y de desarrollo en los niños, considerando los factores como el compromiso con sus tareas, su creatividad, la coincidencia entre características individuales que por supuesto pueden ayudar a que ellos vayan desarrollando más o repriman su capacidad de activar ese potencial y el compromiso en un dominio específico. Obviamente, entre más enfocado esté tus actividades, tus formas de expresar tu talento, más fácil va a ser que desarrolles ese específico talento. ¿Cuáles son los principios generales del potencial humano? Distinguir entre que hay condiciones que facilitan y que ayudan, que son propicias y que son cruciales para comprender el potencial humano. Y esas condiciones facilitadoras hacen posible la demostración de un potencial que está latente, mientras que las condiciones propicias permiten a los individuos desarrollar esas nuevas capacidades o características a través de una amplia educación, una capacitación y unas experiencias. Todo esto es lo que nos va a ayudar. Fíjate, te estoy dando un ambiente que es más rico, un ambiente que tiene esas condiciones que facilitan el aprendizaje. Y una educación no es cualquier cosa. Hay un entrenamiento, hay una capacitación y hay experiencias que debes de tener. Entre más experiencias tengas, entre más amplíes tu educación o abras tu panorama de lo que estás explorando y entre más entrenes y te hagas más constante en la habilidad que sea que quieras desarrollar, más fácil o más fuertes, más resilientes, más extensas y expansivas van a ser estas capacidades facilitadoras o condiciones facilitadoras. El potencial humano tiene dimensiones adaptativas. ¿Qué es eso? Pues que es algo biológico, que puede ser intencional también, y esa es la parte sociocultural, pero la parte adaptativa biológica es la neuroplasticidad. Los cambios adaptativos reflejan esas tendencias naturales para el desarrollo personal, mientras que cuando hay unos cambios intencionales reflejan los esfuerzos que tú haces para desarrollar tus competencias y tus características deseadas. ¿Cómo te puedo explicar esto más fácil que o para que lo absorbas mucho mejor y para que tu potencial de entender todo esto sea más desarrollado? Una parte es lo biológico, que ya hablamos de que hay esa plasticidad y esa tendencia natural hacia cierto desarrollo personal de cualquier actividad que tú quieras. Y otra es la intención, el deseo
la disciplina y la constancia que tú crees en tu ambiente para que te permita repetir y repetir y repetir esas experiencias. Es como cuando un atleta quiere entrenar o quiere estar en un equipo de alto rendimiento o quiere llegar a un nivel específico a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel panamericano, a nivel olímpico, etcétera, para ir llegando a esos múltiples niveles, para ir escalando tu habilidad y pudiendo llegar a ese desarrollo de potencial, necesitas tu intención, necesitas tu disciplina y necesitas una constancia. Necesitas decirle que no a las fiestas, necesitas decirle que no a las tonterías de drogas, alcohol, fumar, etcétera. Necesitas decirle que no a ciertos tipos de comida porque necesitas tener un régimen más limpio en lo que estás consumiendo. Necesitas decirle que no al tiempo que estás perdiendo en la televisión o en las redes sociales o en cualquier clase de actividad o hobby que te quite o que te robe tiempo de lo que tú quieres hacer, que es llegar a un nivel nacional y después panamericano y después olímpico, etcétera. Entonces, esas son la parte intencional. Eso depende de ti. Bueno, obviamente muchas veces depende de circunstancias que son a veces recursos económicos, a veces tiempo, a veces tener pues unos padres que simplemente te den ese espacio y te apoyen y a veces pues sí se va a requerir que te lleven a ciertos lugares para entrenar o estén pendientes de lo que necesitas consumir en la parte de alimentación. Entonces también ahí hay una intención y también ahí influye el medio ambiente, aunque se ha visto, sobre todo en países pues donde los recursos económicos no son tan eh, afluentes o no son tan abundantes en la mayoría de las personas, que sí se puede llegar a esos niveles olímpicos, aún teniendo carencias en la parte económica. ¿Es mucho más complejo? Claro que es mucho más complejo, porque no tienes varias de las facilidades que otras personas que tienen más dinero lo tienen, pero a veces esa misma limitante, entre comillas, las personas que no tienen tantos recursos la utilizan para darse más empuje, para demostrar que sí pueden hacer las cosas. Y hemos visto muchos casos de atletas que vienen de condiciones económicas o de recursos muy limitados y han sabido sobrellevar todo eso. Pero esa es la parte biológica también que te hace expandirte y tu parte sociocultural o la parte de la intención de hacer las cosas. ¿Qué tanto quieres llegar a cierto lugar? Ese es el nivel de potencial que vas a alcanzar. El desarrollo del potencial está influenciado por esos contextos funcionales y determinan también la estructura y el apoyo de las acciones, y esos contextos implican un desarrollo individual que se va adaptando. Las influencias socioculturales intencionales son mediadas por tus valores, por reglas o normas de la sociedad y por sistemas de creencias. Por ejemplo, igual hay religiones que no, que son muy duras en la disciplina que requieren y tal vez si para tus padres o para el ambiente que te rodea es más importante la parte de ese sistema de creencias que la parte que a ti te gusta desarrollar, que puede ser un talento académico o un talento de una actividad atlética, pues ahí va a haber un conflicto de intereses y ahí va a haber un, una intención que no va a estar ayudando, no va a ser una condición facilitadora, va a ser una condición limitante. Entonces tú también tienes que escoger de hacia qué rumbo te quieres ir y qué es lo que quieres sacrificar, porque por supuesto que hay sacrificios para las personas que quieren desarrollar esos potenciales, pues que muchas veces sobresalen del común denominador.
La evidencia de las investigaciones apoya tanto la forma del ser, las diferencias individuales en aptitudes y en la disposición, como la forma o la parte inherente de lo que tienes que hacer, de los esfuerzos que sostienes y de esa práctica que tú estás fomentando para explicar el desarrollo de talento a largo plazo. Entonces, una parte es tu aptitud, tus disposiciones internas de tu ser, y otra es lo que haces. Puedes tener mucho talento, pero si eres flojo, de nada te va a servir el talento. Si no tienes disciplina, de nada te va a servir, aunque seas muy talentoso en cualquier deporte o en cualquier parte académica. Si no tienes esa energía, si no tienes esa resiliencia, esa disciplina, esa visión de hacer algo con tus talentos, nada va a pasar a largo plazo. Adoptar un enfoque de desarrollo permite esa integración de condiciones facilitadoras y que sean propicias a lo largo del aprendizaje y del desarrollo de tu talento. Y esas fases tempranas implican adaptaciones características, mientras que las fases posteriores implican adaptaciones máximas bajo diversas condiciones. Cada vez que vas escalando un talento, cada vez que vas escalando, llámese atlético, llámese académico, llámese artístico también, vas a ir adaptándote de manera máxima a diversas condiciones. Cada vez, obviamente, se va a volver más complejo. Y es ahí donde se quedan muchísimas personas y es ahí donde van sobresaliendo las que quieren seguir desarrollando ese potencial humano. Ahora, ¿cómo podemos comprender el potencial humano en los diferentes niveles de complejidad y cómo va evolucionando? Pues comprender los materiales físicos frente a la parte de los recursos. Lo que tenemos que hacer es la comprensión de que tenemos ciertas cosas físicas que son diferentes de la parte de los hechos que vas a hacer, de las acciones, las propiedades, por ejemplo, físicas de ciertas cosas, de ciertas personas también, no son equiparables y hay limitaciones ahí sí físicas entre lo que una persona de cierta estatura puede llegar a lograr en un deporte donde se requiere más estatura y la parte de las acciones. Esas son las diferencias entre la parte física y lo que tú puedes ir desarrollando. Ahora, hay un potencial humano que es una existencia organizada. El potencial es visto como que consiste en materias primas en un nivel y existencia organizada, lo que sugiere que hay un diseño que tiene que ver con la sociedad y es más complejo en los principios de organización. O sea, ¿qué significa esto? Pues son todos esos apoyos que se tienen de la sociedad, todos esos apoyos que tienes de amistades, todos esos apoyos que tienes de tu familia, todos esos apoyos de ciertas organizaciones que van a ir empujando hacia ese desarrollo o potencial humano. Y lo vemos en países que sobresalen en la parte académica, que sobresalen en la parte física, que sobresalen en la parte artística. Hay apoyos de gobierno, hay apoyos de organizaciones, hay apoyos de empresas, etcétera. Todo eso obviamente ayuda a ese crecimiento del potencial humano. ¿Cuáles son ahora, qué es el crecimiento y cuáles son los cambios en las cualidades? Pues los organismos, todos los organismos, incluidos nosotros como humanos, tenemos un potencial de crecimiento que incluye cambios que son de que puedes cuantificar en cantidad y otros que puedes cuantificar en la parte de
las habilidades. A medida que esos individuos, esos organismos se desarrollan, se vuelven más capaces de ciertas acciones, como un control más ejecutivo o el dominio de materiales más conceptuales, más complejos. Y eso es lo que va pasando con la evolución de tu talento o de tu potencial. Cada vez que te vas retando hacia hacer cosas más complejas, cada vez que tu nivel cognitivo, tu nivel de aprendizaje, tu nivel cerebral como tal, se expande. Cada vez que te retas a hacer cosas más complejas, cada vez que vas adquiriendo más habilidad, cada vez que practicas más, se te va haciendo más fácil ciertas cosas y ya son prácticamente mecánicas. ¿Cuál es ahora otra categoría? Hay estados intencionales y hay aspiraciones personales. Las acciones de los seres humanos en los niveles superiores se vuelven más impulsadas y reguladas por estados intencionales. Y eso lo podemos ver con cualquiera de estos fenómenos de atletas. A mí me gusta más la parte de deporte, por eso puedo hablar un poco más de la parte deportiva. Por ejemplo, Michael Jordan o Michael Phelps o Tom Brady o cualquiera de estos fenómenos del deporte o Djokovic, todos ellos tienen esa intención, esos deseos y esa aspiración y esa visión que hace que si son líderes de un equipo, hacen que todo el equipo vaya hacia el mismo punto y vayan adquiriendo obviamente más competitividad y más habilidad. Y esos talentos intencionales, esos estados intencionales y aspiraciones se fusionan como una creencia, como un deseo, como un futuro que se relaciona contigo, obviamente, y donde tú te ves en el futuro como una persona exitosa, como una persona que gana una competencia. Y eso lo vimos en una de las competencias muy famosas de Michael Phelps, donde se le metió completamente el agua en los gogles y no podía ver y se aventó más de 200 metros nadando con agua en los gogles. Y él lo único que hizo, como ya había repetido y repetido y repetido esa competencia, es contar las brazadas. No podía ver. Entonces lo único que hacía fue contar brazadas, y él sabía cuántas brazadas recorrían la alberca. Por eso fue más fácil dar bien los toques y no perder esos microsegundos que en una competencia de natación te pueden hacer perder el oro o ganar. Y eso fue lo que hizo tener un estado intencional, y ese fue el poder y su potencial de afectar los cambios ambientales de que se le había metido el agua, y es algo que te puede pasar en una competencia, y ni siquiera con eso es un atleta tan preparado, es capaz de derrotarse o de sentir que no puede con las cosas. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Se ponen a prueba del ambiente, de las condiciones, y superan esos, pues, obstáculos de la vida. Ahora, si analizamos un poco más qué pasa en estos múltiples niveles, lo que pasa es que vamos desarrollando 4 posturas de la intención que tenemos y de lo que está pasando también con la parte física y con la parte de el contexto. Hay una parte física. En los humanos es nuestra estatura, la complexión que puedes tener, etcétera. Todo eso es la parte física. El diseño, el diseño es la parte que tú haces de tu vida, que tú haces de esa estructura que vas creando para que te vaya permitiendo moverte hacia desarrollar ese potencial. La intención, que hemos hablado mucho de esto, la intención es tu deseo, es tu aspiración, es tu sueño. Son las ganas que tienes de ser diferente a los demás y sobresalir en lo que sea que te guste. Y es más por la pasión
que por las ganas o por la parte del ego. Es más por la pasión que le tienes a esa actividad, a ese talento, lo que sea que hagas, sea en la música, sea en la parte académica, sea en la parte atlética, no importa, es la parte de la intención, es algo interno y es algo que tú puedes ir desarrollando y todos podemos ir desarrollando. Y la parte contextual, que es el medio ambiente. Todo eso, esas son las cuatro marcos multinivel que van a permitir este desarrollo del potencial. Cada nivel va a ofrecer un poder con respecto a las fuentes de ese potencial humano y esos niveles van a estar interconectados en la comprensión de un desarrollo humano. Y si analizamos a cualquiera de estas personas y les preguntamos cuáles fueron sus obstáculos que tuvieron que pasar, vamos a poder identificar muy claramente cuál era la intención de ellos en ese específico momento donde, por ejemplo, el contexto, el ambiente no fue el mejor. ¿Cuál es el diseño? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron los rituales? ¿Y qué los ayudó a expandir la parte física? Porque tenían esa parte física muchas veces no se puede cambiar. Se puede trabajar, se puede hacer más resistente, se puede hacer más dura, se puede hacer más flexible, etcétera, pero hay cosas que no se van a poder cambiar y así con esas capacidades físicas puedes tener de todas maneras el desarrollo del potencial. Ahora, ¿cuál es el papel del esfuerzo adaptativo en ese desarrollo? Bueno, hay diferentes niveles de análisis que reflejan fuentes que distinguen el potencial humano y explican estos logros humanos. Por ejemplo, hay una teoría de la catálisis ambiental. ¿Qué es una catálisis? Es una aceleración. O sea, esta teoría es una aceleración del medio ambiente, cómo influye el medio ambiente. Y esa tiene o hace énfasis, recalca o subraya el papel de la actividad humana en el desarrollo del talento y la interacción de las fuerzas que son endógenas, o sea, internas, y exógenas, o sea, todo tu medio ambiente, toda la parte externa. Y esta teoría hace mucho hincapié en la importancia de la presión ambiental, que evoca necesidades y respuestas de adaptación, así como mediar esa parte sociocultural a través de recursos, de herramientas y de tus valores. Eso es lo que hacemos muchas veces cuando tenemos un obstáculo, cuando se nos complica como tal la vida. Pues para poder seguir desarrollando ciertos potenciales, tenemos que usar la creatividad y tenemos que enfrentar esa presión ambiental que muchas veces viene, sobre todo, por ejemplo, en esta reciente pandemia, muchos atletas, muchas personas tuvieron que utilizar esa catálisis ambiental, esa presión ambiental hizo que muchas personas la utilizaran como un trampolín para ser mejores en su vida. Y eso dependía de sus valores, del diseño y de los recursos que ellos tenían para hacerse mejores. El desarrollo del talento implica transiciones también y donde te vas adaptando a diferentes características y llegas a una adaptación máxima a través de mecanismos donde tú solito te vas poniendo esos momentos de presión para empujar más y momentos donde te mantienes. O sea, es una parte, yo lo veo como una parte de entrenamiento y una parte donde necesitas esos empujes que son competencias, que son metas. Y todo eso hace que tus procesos cognitivos, afectivos y sociales se expandan y entonces te hagas mucho más resiliente y mucho más fuerte en la parte de adaptarte a lo que sea que el medio ambiente te va a poner. Entonces, estas transiciones entre la adaptación de cada característica y una adaptación máxima van a requerir demandas muy crecientes de aprendizaje, de compromiso afectivo, o sea, de tus valores, de tus emociones
y la participación social dentro de una comunidad de aprendizaje o profesional. Por eso son los equipos. Y por eso los equipos tienen un coach y por eso los coaches tienen ciertas estrategias, etcétera. Todo eso es lo que te va a ayudar, obviamente, a expandir estos talentos. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que a veces pueden ser políticas y otras veces las podemos ver como más prácticas, más allá de los superdotados? Pues, en resumen, podemos decir que el talento del potencial humano no se atribuye el éxito únicamente a los factores que traes internos. No es que seas superdotado y ya, por eso sobresaliste en ciertos deportes. Más bien, el potencial de una persona se mejora, se aumenta al actuar, al decidir interactuar con tareas específicas y entornos sociales. Ponerte en el entorno correcto, meterte al equipo adecuado, escoger ciertas circunstancias que te iban a ir ayudando a desarrollar más tu talento. Todo eso es lo que va a contribuir a tu potencial e incluyen esas fuerzas exógenas del medio ambiente y obviamente la parte interna y se mueven en estos 4 niveles presentados anteriormente que implican esas transiciones a lo largo de tu desarrollo y de eventos importantes. Por eso es muy, muy relevante meterte esa presión de metas, de competencias, de objetivos, porque si no, no desarrollas ese potencial, simplemente. Ahora, ¿cómo podemos ir resumiendo todo esto en 5 puntos? El potencial humano es adaptativo y es dependiente del contexto, moldeado por las circunstancias de la vida y la selección cultural. Pero todo esto, tú tienes un gran, gran impacto. El potencial humano, número 2, se forma dinámicamente. Todo el tiempo está en movimiento a través de la interacción de fuerzas que son endógenas, que son tus talentos internos que ya traes, y la parte exógena, que involucran factores de emociones, afectivos, la parte conativa, que es la parte del medio ambiente, y cognitivos. ¿Qué tanto aprendes de tus fracasos? ¿Qué tanto aprendes de esas experiencias donde te pusiste esa presión extra? El potencial humano se vuelve cada vez más diferenciado, más regulado y más específico conforme vas dominándolo con el tiempo. Eso requiere diferentes condiciones y procesos y puntos críticos de desarrollo. Todos hemos pasado por etapas críticas donde si tomamos la decisión adecuada fueron trampolines para llevarnos a donde hoy estás o hoy estamos y si estás a gusto con ese lugar, obviamente fue un desarrollo de potencial lo que hiciste. Si no estás a gusto y si esos puntos críticos no supiste ver la lección, superar la lección, obviamente te mandaron hacia otro estado donde a lo mejor no estás en tu mejor momento. Y entonces eso es lo que tienes que reflexionar. ¿Cuál es tu mejor momento? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Y dónde quieres estar? Y quitando o haciendo a un lado completamente al ego. No es competir con nadie más que contigo, no es darle gusto a nadie más que a ti. ¿Qué es lo que realmente quieres y cómo es que te vas a ver feliz en el futuro? El potencial humano a menudo implica una decisión, un esfuerzo. No es nada más sentarme aquí y decir, quiero cambiar, quiero ser mejor, quiero que mi vida sea maravillosa. No, así no funciona. Eso es una mala, bueno, una pésima interpretación de algo que le quisieron llamar ley de la atracción, pero eso ni siquiera es la ley de la atracción. Sentarse o aplastarse en un sillón y no hacer nada y esperar que cambien las cosas, eso no es nada. Eso es marketing barato que quiso vender una idea de algo que sí existe, pero que requiere esfuerzo.
que requiere que seas alguien que regule, que tenga intención para efectuar cambios en ti, no en la parte externa. A veces no puedes cambiar lo externo, pero sí puedes cambiar tú. Y en el mundo, en tu pequeño mundo, vas cambiando ciertas cosas, vas acoplando ciertos rituales, ciertas rutinas, con la determinación, desempeñando ese papel crucial. Determinación o disciplina es lo mismo. Así que necesitas esa fuerza, aunque saque ronchas la palabra disciplina, necesitas la disciplina, porque yo no conozco a nadie exitoso que no tenga disciplina. El potencial humano es plural y se manifiesta en diferentes logros, no en una sola cosa, y logros a través de diversas trayectorias y caminos de desarrollo, destacando ese talento que tú tienes y que es único y la sensibilidad que tienes a las condiciones ambientales. Pero si lo has hecho en un campo, lo vas a poder hacer en otros, porque ya sabes que solo es replicar las cosas, ya sabes que solo es ocupar el viento a tu favor. Eso es lo que estás haciendo cuando realmente ya entendiste los trucos del potencial humano. Ahora te voy a presentar unos diagramas para que cerremos y quede súper, pues reforzado este tema y ya no haya esos mitos de que hay personas superdotadas. Sí, sí las hay, pero aún las personas superdotadas, si no hacen nada, pues nada va a pasar con esos talentos. Así que te presento entonces lo que está pasando. Fíjate, aquí vemos qué es lo que está pasando con la parte pues del medio ambiente y de todo lo que se puede desarrollar en tu vida. Fíjate cómo influye la presión ambiental. Hay oportunidades y hay cambios o retos que te empujan y esa es la presión que a veces tú te la puedes poner con competencia, con una meta o a veces la misma vida te la va a ir poniendo. Y cuando tú tienes una aptitud, una disposición, una manifestación de esa aptitud, entonces vas utilizando la parte de los recursos, las herramientas, tus valores, que es toda esa regulación o mediación sociocultural, y todo esto apoya o sostiene la parte de la manifestación de tus aptitudes. Todo eso va ayudando a que tengas características de adaptación. Fíjate cómo va evolucionando. Y aquí, esta es la parte base. Esto es lo base que son aptitudes, que es tu disposición, o sea, que tengas ganas de hacer algo. Y obviamente la manifestación es que actúes, son los hechos. Luego, si tienes ya las ganas, todos tenemos talentos, todos en el mundo tienen talentos. Si tienes ganas y si actúas, esto te va a favorecer y va a meter ese apoyo. Entonces te vas a ir adaptando a ciertas características. El ambiente te va a ir poniendo presión porque cada vez va a ser más complicado. Vas a empezar a formar una identidad y los recursos y las herramientas y tus valores siguen apoyándote. Por eso están abajo, por eso se ven aquí abajo, porque son un apoyo, son un soporte de todo lo que vas haciendo con tu talento. Formas esa identidad exitosa, formas esa identidad de que tú puedes lograr lo que te propongas, tú formas esa visión de ti mismo en 5 años, en 10 años, y entonces no importa esto lo único que va a hacer es que te va a empujar hacia el final. Es como si tuvieras una manguera y al final la apretaras y sale mucho más fuerte el agua, pues esa es la presión ambiental, pero tu identidad ya está formada. Entonces lo único que hizo es que te hizo llegar a tu adaptación máxima. Te empujó a la meta. Y eso es lo que muchas veces pasa, por ejemplo, en una competencia.
Sientes si es un 21 kilómetros, es un maratón completo o es una competencia de natación, y yo lo puedo decir por la experiencia que he tenido en la parte de natación y de correr. Cuando ves la meta, cuando ves la tierra si vas nadando y que ya vas a llegar a la meta, lo que hace el ambiente es que te presiona a esa adaptación máxima y sacas fuerza no sé de dónde, de tu identidad, probablemente. Y eso te hace adaptarte máxima, a nivel máximo, y te hace llegar a la meta, te empuja. ¿Qué pasa en las etapas o cuáles son las etapas? Pues es la parte de base o el fundamento, el suelo, por así decirlo, son tus aptitudes, son tus ganas y es lo que estés haciendo. La adaptación en cada característica, en cada punto, es la transición que vas a ir creando. Cuando ya estás formando una identidad, cuando ya cada vez has superado más pruebas, has superado más obstáculos, entonces llegas a cristalizarlo y aquí te vuelves alguien avanzado y entonces te despegas de los demás y los demás te ven como un ejemplo a seguir, como alguien que cuando se propone algo lo logra, como alguien que tiene liderazgo, como alguien que no importa lo que esté haciendo, lo va a hacer bien, como alguien que, pues, las personas envidiosas lo pueden ver como alguien que tuvo todo en la vida, pero no es cierto. Sabemos que las historias de muchísimas personas exitosas han sido historias todavía más trágicas que de las personas que están envidiando o criticando. Así que antes de hablar de alguien exitoso, investiga su vida y pregunta qué es lo que tuvo que superar, porque miles de veces te puedo apostar que tuvo que superar mucho de esta parte, mucho de los recursos, de las herramientas y de las cosas que el medio sociocultural no fue el idóneo, pero lo hizo. Y lo hizo por esto, porque formó su identidad a prueba de todo. Esas son las personas que sobresalen y esos son los talentos que se pueden ir desarrollando. Ahora, esa parte de nuestros talentos es lo que va a hacer que nosotros podamos dar más o explotar esa capacidad y crear ese desarrollo. Como lo mencioné, la base también, esto se parece al diagrama que vimos después de la parte de donde estaba la flecha, y esta es tu base, las aptitudes que tienes y las ganas. Ahora, después vas a ir creando esta capa característica de adaptarte. Cada quien va a crear esta característica, esto es único, esto depende de ti completamente. Y creas después la identidad, es de construcción de tu persona en el futuro, y entonces pu- creas un medio ambiente que ya es propenso para proteger todo esto. Fíjate cómo el medio ambiente que tú vas creando es lo que va a proteger las diferentes capas. Entonces, primero fue tu aptitud y tus ganas. Después te adaptaste a ciertas características. Después construiste una identidad y creaste una visión de tu futuro. Y después tu medio ambiente te soporta y te apoya. Eso es lo que va pasando cuando llegas a esa máxima adaptación. El medio ambiente ya es como tu burbuja que te protege de la toxicidad, de la negatividad, de la mediocridad y de todo lo que muchas personas puedan decir o hacer. Ya no te importa, ya no te interesa, simplemente estás enfocado en ti y tú sabes cuál es tu potencial y tú sabes hasta dónde puedes llegar. Ese es el desarrollo que cualquiera de nosotros podemos tener y ese es el tipo de educación que deberíamos de darle a nuestros hijos, que desarrollen sus talentos, que tengan esas oportunidades de expresarlos, de identificarlos y de ayudarles
en la construcción de esta personalidad, de este futuro de su yo, para que su medio ambiente simplemente vaya adaptándose. Eso sí es la ley de la atracción. Cuando tú desarrollas una identidad exitosa de ti mismo, cuando tú desarrollas una visión de ti mismo como alguien de éxito, como alguien de potencial, entonces el medio ambiente te soporta y tú atraes lo que vibras. Esa sí es la real ley de la atracción. Espero te haya servido toda esta reflexión, espero te haya ayudado todo esto, sobre todo para quitarte esas telarañas, esa apatía, esa toxicidad, ese miedo de las noticias o los medios, de que no puedes lograr las cosas, de que estamos en una crisis, de etcétera. Todas esas boberías que te dicen simplemente es para controlarte. Tú creas tu medio ambiente si tú empiezas a hacer cosas y empiezas a construir esas capas que te van a ir protegiendo. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo episodio y ya sabes qué hacer. Si te gustó la información, pues distribúyela, ayúdame, así como yo te ayudé, dándote esta cátedra de potencial humano. Nos vemos. Bye.